Dios les bendiga. Mi nombre es Melvin Tirado. Hoy con la lección número 26. La iglesia y el poder de la palabra. La lectura se encuentra en Hechos 8, 26 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Introducción. En la iglesia una iglesia que desee crecer, mantenerse viva y sana en el Espíritu Santo, debe practicar la enseñanza y la predicación bíblica ungida por el Espíritu Santo. La generación actual pide respuesta y esa respuesta está en la poderosa palabra de Dios. El creciente analfabetismo bíblico es alarmante en muchas congregaciones y eso es inaceptable. Hermanos, en esta lección vamos a discutir cómo una iglesia preparada y conocedora de la palabra del Señor puede hablar a las demás personas y esa palabra se mueva con poder en esas otras personas. No debemos de ser analfabetas bíblicos. Debemos de conocer nuestra palabra, porque esta generación, como dice aquí el expositor, nos exige respuesta. Y si no estamos preparados y no conocemos de la palabra del Señor, ¿cómo vamos a dar respuestas que guíen a las personas a la luz? Vamos a empezar con la parte 1. Felipe evangeliza al etíope. Antes de proseguir, voy a leerle la definición de eunuco. Literalmente, en griego significa cuidador de lechos, encargado de los departamentos interiores de los palacios orientales. Cuando se trataba del cuidado del harén, que esto quiere decir donde los reyes tenían sus concubinas, convenía que este oficial fuera impotente, puesto que la castración se prohibía en Israel. Los eunucos en el sentido corporal eran de origen pagano, por lo tanto eran excluidos de la congregación
y del culto. Parte A. Sed de entender las escrituras. Vemos que este eunuco, aún teniendo la posición que tenía, que era el que estaba encargado del tesoro de la reina etíope, y tenía muchas posiciones y mucho poder, era rechazado por parte de los judíos. No podía participar del culto a Dios, no podía dedicarse a Dios como otros judíos, como los judíos podían hacerlo. Y era rechazado por simplemente ser eunuco o gentil. A pesar de este rechazo, a pesar de esta marginación social y religiosa, este hombre tenía una sed por entender las escrituras y por adorar al Dios de los que lo rechazaban. El eunuco etíope había visitado Jerusalén para adorar. Estaba estudiando el Antiguo Testamento y estaba abierto a la instrucción de un judío. Hermano, vemos que a pesar de ese rechazo que sufría este eunuco y los eunucos en general, estaba abierto en la instrucción a la palabra de Dios a través de un judío. Por lo tanto, simpatizaba mucho más con el evangelio de los cristianos que con el gentil promedio. En primer lugar, este hombre era extranjero y eunuco, y ambas cosas le dificultaban el poder adorar libremente en una sinagoga de Jerusalén por las leyes rabínicas que allí prevalecían. La ley mosaica prohibía, o sea, las leyes que se establecieron en el tiempo de Moisés, que todo varón con los testículos magullados participara del rito judío. Está en Deuteronomio 23:1. Sin embargo, este hombre era hombre, aún a pesar de la ley, como mencionamos, estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, no debemos de caer en la misma actitud que tenían los judíos. No debemos de discriminar a personas por cómo se vean, cómo se vistan, cómo hablen o cómo se comporten. Estamos llamados a extenderle la mano y enseñar de la palabra del Señor. La parte B, la intervención. Felipe se sintió obligado por la guía del Espíritu Santo para acercarse al carro. El comentario de Lucas de que Felipe corrió hacia el carro puede reflejar el deseo voluntario del evangelista a cumplir su encomienda, o simplemente el hecho de que tenía que correr al carro para alcanzarlo. Probablemente había otras personas además de Felipe que caminaban junto a diversos vehículos en esta caravana. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Felipe fue llamado por un ángel para moverse a un área. Felipe no sabía a qué iba. En obediencia él se movió. Y cuando el Espíritu le indicó, acércate a ese carro, y él escuchó las palabras de este eunuco leyendo las palabras de Isaías,
se maravilló, yo me imagino se maravilló porque él decía, mira, a pesar de que nosotros lo marginamos, no tiene participación en la palabra del Señor, en el culto, aún está buscando la palabra del Señor, vamos a enseñarle. Y inclusive en las escrituras se menciona que los estudiosos de aquel tiempo tenían confusión a quién se refería en ese versículo, porque el eunuco no leía y no entendía y no comprendía. Vemos que este eunuco no todos podían tener acceso a escritura de la Biblia, a pesar de que era de difícil acceso, él tenía una. Él no lo detuvo, lo detuvo ninguna circunstancia, ningún tropiezo. Todas las piedras que él tuvo en el camino, él él caminó hacia el frente y eh, no se dejó mitigar esa hambre que tenía para el Señor y para conocer la palabra del Señor. Hermanos, este es un excelente ejemplo del Espíritu Santo usando la palabra de Dios a través de un hombre de Dios y para llevar la salvación a los elegidos de Dios. Note también los paralelos entre una historia y la de Lucas 24 acerca de Jesús caminando con los dos discípulos en el camino de Maús. El poder que tiene la palabra del Señor cuando nos dejamos llevar por su Espíritu. Cuando conocemos la palabra y podemos explicarle a alguien y hacer entender a alguien que tiene duda y llevar a esa persona a la luz y a una fortaleza espiritual. ¿Entiendes lo que lees? Sí, hermano, ustedes que escuchan, ¿entienden lo que leen? Cuando cogen la palabra del Señor, ¿entienden lo que leen? Una cosa es leer y otra cosa es entender lo que se lee. Unos datos muy interesantes y a la luz y ves inquietante nos dan luz del analfabetismo bíblico que permea en las congregaciones en estos días. Solamente el 35% de los protestantes creen que Cristo no tiene pecado. Solo un 34% cree que la Biblia es totalmente veraz. Y un 27% está de acuerdo que las obras los llevan al cielo y solo un 20% cree que Satanás es real. Hermano, entonces, ¿qué creen? ¿A qué vamos a la iglesia? No solamente la iglesia la iglesia no es un club social para distraernos. Es una... Y aún estas clases no son para distraernos, para matar el tiempo. Tenemos que internalizar lo que leemos. Tenemos que buscar y comprender lo que estamos leyendo para que esa palabra viva en nosotros y nos edifique y así nosotros poder hablarle a otras personas y para que nosotros como iglesia hablemos palabras de poder. Iglesia, expliquemos que la Biblia para que la gente entienda, conozcamos la Biblia. El capítulo 2, la parte 2, perdón. Bautismo y demostración del poder de Dios. Parte A. Bautismo del etíope. El camino en el que tuvo lugar esta conversión cruzó varios lechos de arroyo que vacían el agua de las elevaciones más altas hacia el mar Mediterráneo durante los meses más húmedos. Fíjese, hermano,
dice que en los meses más húmedos podían haber estos pequeños arroyos. Pero en el versículo 26 dice: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El cual es desierto. El etíope conocía, era posible que él conociera que el bautismo era una manera crucial de pasar al convertirse al judaísmo. Era una costumbre, era un requisito para los gentiles bautizarse. Y yo me imagino la emoción de ese etíope al cual Felipe le explicó, y él al fin entendió las palabras y dijo: yo me quiero bautizar, yo quiero ser parte de esto, ser parte de lo que tú estás experimentando, de lo que tú me estás hablando. Estaba ansioso de someterse y pasar a una nueva vida y ser lleno del Espíritu Santo. La premura de esta acción indica el gozo interno, como ya expliqué, del eunuco, y la disposición de Felipe a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? La iglesia no está aquí para entretener, no estamos para que la gente llegue y se sienta bien, sino estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo. Estamos aquí para ser usados por Dios para salvar el mundo. La palabra del Señor no pasa, no tiene fecha de expiración. Lo que funciona, la palabra de Dios tenía poder y se practicó en los tiempos antiguos, en tiempos de nuestros abuelos, en tiempos de nuestros padres. Es viva hoy, no pasa de moda. No que ese mandamiento no aplica, no que ese mandamiento no, estás anticuado. Ya el Evangelio, la Biblia está pasada de moda. No, hermano. No nos pongamos a aclimatarnos, vamos a cambiar esto, vamos a adornar, la Biblia tiene muchas esquinas afiladas, vamos a morderlas un poquito para que la gente no se sienta bien. No, hermano, si Dios nos envía a dar unas palabras fuertes, Dios nos respalda. Y acuérdese, hermano, no somos nosotros los que estamos hablando, sino es Dios a través de nosotros. Nosotros no venimos para que el mundo se sienta bien, venimos para que el mundo se salve. La parte de demostración del poder de Dios. Felipe experimentó luego de este encuentro un milagro de Dios. Fue traspuesto desde el lugar donde estaba hasta la ciudad de Azoto, sin mediar otro medio de transporte que no fuese la mano de Dios. El Espíritu llevó a Felipe a Azoto. Azoto se encontraba cerca del Mediterráneo, 22 millas al norte de Gaza. Hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Y vemos que fue traspuesto. ¿Qué es traspuesto, hermano? ¿Qué es arrebatado? Que Dios lo cogió aquí, lo desapareció de Gaza, el lado sur de Gaza, y lo llevó a otro lugar. Y ¡puf! Ahí apareció Felipe en Azoto. Y se nos puede hacer nosotros internalizar pero ¿cómo? ¿Cómo se explica? Solo el poder de Dios puede hacer esto. Y cuando nosotros, como Felipe,
estudiamos su palabra, hacemos la voluntad de Dios, somos obedientes, el poder de Dios se manifiesta. ¿Queremos que el poder de Dios se manifieste? Estudiemos la palabra, escuchemos la voz de Dios. Cuando, hermanos, para resumir, las estadísticas son muchas, pero para fines de la lección resaltamos que en la iglesia un gran grado está llena de analfabetos espirituales. Gente que no entiende lo que lee. No se trata de no entender en el sentido de interpretarlo, sino que no entiende por qué la escritura es superflua, ligera. No hay proceso de internalización, de aplicación, no. Podemos leer los 66 libros y no entendemos, no le sacamos el extracto a la palabra del Señor. Felipe no solo le explicó, sino que llevó a este hombre que era rechazado por la religión formal, marginado, extranjero, lo llevó a Cristo y le mostró el camino de la salvación. ¿Podemos hacer nosotros eso? Y lo hizo usando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base del evangelismo, es la base del avivamiento. Queremos avivamiento, volvamos a la Biblia, se habla en las iglesias de avivamiento, de poder de Dios que se manifieste, pero no estamos dispuestos a acercarnos a hablar de la palabra, a estudiar la palabra del Señor. No vemos las clases virtuales, no vamos a las clases presenciales en la iglesia, no oramos, no estudiamos la palabra. Dios está dándonos las herramientas en las clases, en personas que se preparan para explicar la palabra del Señor, para que si uno tiene una duda, sea aclarada. Leamos la Biblia y si no entendemos lo que estamos leyendo, preguntemos, hagamos como el eunuco. Está el pastor con mucho amor, le contestará y le aclarará todas las dudas que tenga. Hay maestros, líderes que conocen y son dedicados a la palabra del Señor. No caigamos en el analfabetismo. No seamos analfabetas espirituales. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entendemos lo que lees? Hermano, es totalmente normal cuando estudiamos la palabra que no podamos entender algún verso, algún capítulo, alguna palabra. Pero busquemos la respuesta, no nos quedemos ahí. ¿Nos hemos dado la tarea de entender la palabra de Dios? Hagamos como el eunuco. Sobrellevemos todo tropiezo y busquemos la respuesta para nuestra salvación y así poder predicar la palabra de Dios y aclarar las dudas a los otros como hizo Felipe. Dios les continúe bendiciendo. Hasta aquí la lección número 26. La iglesia y el poder de la palabra. Hermanos, la palabra tiene poder. Y si queremos que el poder de esa palabra se manifieste en nuestras vidas, tenemos que estudiarla. Tenemos que buscar de su luz para que podamos ser salvos y llevar otros a la salvación. Dios les bendiga.